Bien, entonces cuando ya son las 16:03, vamos a dar inicio a esta conferencia final del curso Crisis y Gobernabilidad en Centroamérica, la erosión del campo político. Ha sido una jornada de 10 sesiones con esta, en la que hemos visto la situación geoestratégica del Istmo Centroamericano, su incidencia de su situación geográfica en las relaciones internacionales. Hemos situado a Centroamérica como un escenario de la Guerra Fría. Se ha estudiado también el tipo de desarrollo capitalista y su incidencia en la formación del Estado en cada uno de los países, y hemos particularizado la crisis de gobernabilidad con la que viven la mayoría de los países, hablando de neopopulismo. Por favor, es necesario apagar los micrófonos. Decía que hemos hablado de neopopulismo y también del resquebrajamiento del sistema de representación política. Posteriormente ya aterrizamos en estudio de casos. Y en el estudio de casos abordamos la situación de Costa Rica, de El Salvador, de Nicaragua, y hoy día entonces tenemos al senador José Miguel Insulza para que nos contextualice el momento político que vive hoy día Honduras, que particularice también lo que significó el golpe de Estado al presidente Manuel Zelaya en el periodo en que él era secretario general de la OEA. Y antes de darle la palabra para que iniciemos esta conversación, quisiera presentarles a María José Enríquez, quien es la subdirectora en este momento del Instituto de Estudios Internacionales. María José, muchas gracias por acompañarnos y te dejo el micrófono. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. En nombre de la directora del Instituto de Estudios Internacionales, la profesora Dorotea López, quisiera agradecer a todos quienes han participado de este curso. También agradecer a la profesora María Inés Ruz por posicionar el estudio y la reflexión sobre Centroamérica en el Instituto de Estudios Internacionales y por la organización y la coordinación de este curso. Y desde luego al senador José Miguel Insulza por la conferencia que nos va a dar hoy día, y es un cierre inmejorable para este curso tan exitoso, y bueno, está en su casa, senador. María Inés, muchísimas gracias, y a todos y a todas, muchas gracias también. Muchas gracias, María José. Bueno, un saludo a todas y a todos los que se han ido incorporando ahora, y dejamos entonces al senador José Miguel Insulza. No lo he presentado, pero ustedes saben que él tiene una gran trayectoria en el sector público en Chile. Ha sido ministro, canciller, ministro del Interior, ministro secretario general de gobierno, y acá lo hemos invitado fundamentalmente en su rol de ex secretario general de la Organización de Estados Americanos. Adelante, senador. Muchas gracias, Marina, y muchas gracias por esta invitación, que realmente trataré de cubrir sobre un país con el cual me tocó actuar mucho cuando era secretario general de la OEA y al cual tengo gran cariño. Y la verdad es que es difícil resumir en pocas palabras, incluso en el tiempo de una clase, de un curso como este, en la cantidad de cosas que han ocurrido en Honduras en los últimos años. Probablemente, a ser justo, si este curso hubiera sido hace dos décadas atrás, no habría concluido con Honduras, probablemente habría concluido más con Nicaragua, con algún otro. Pero hoy día realmente Honduras es un país interesante, fundamentalmente porque viene de una situación muy trágica, muy caótica, que ha durado muchos años, unos 12 años y medio, contado yo, y realmente tenemos en él grandes esperanzas, pero también con grandes obstáculos. Entonces a eso es lo que voy a tratar de llegar cuando termine esta conferencia. Ahora, yo quiero empezar diciendo que el día 2 de junio del año 2009, no recuerdo siempre porque era mi cumpleaños, yo siempre pasaba mi cumpleaños en la Academia General de la OEA, se realizó la Asamblea General de la OEA en San Pedro Sula, de manera perfectamente normal, y debería haber pasado más a la historia,
porque fue el momento en que la asamblea en la cual se levantaron todas las sanciones en contra de Cuba que estaban vigentes hacía más de 30 años. Y eso debió ser lo principal. Pero 3 semanas después, apenas 3 semanas después, esto no fue opacado por el hecho de que enfrentamos, yo diría, la crisis más difícil que yo viví junto con alguna otra, bueno, no la única, pero una de las más difíciles que viví como secretario general de la OEA, que fue el golpe de Estado el 28 de junio, que se dio curiosamente en un momento en que estaba a punto de ir una misión de la OEA a tratar de evitar que hubiera más incidentes y más problemas, porque había una situación muy tensa desde el punto de vista político. El presidente Zelaya había planteado la posibilidad no de hacer un plebiscito sobre el cambio constitucional, como se ha dicho, sino solamente de agregar una urna en las elecciones presidenciales de fin de año, en la cual preguntara a la gente si estaban de acuerdo en intentar una reforma constitucional que permitiera la reelección. Y esto provocó gran indignación en sectores de la oposición y también del gobierno, del partido de gobierno. En ese momento Honduras tenía un sistema casi estrictamente bipartidista. En realidad en el Congreso era bipartidista total, había 1 o 2 diputados alguna vez de la democracia cristiana, pero todos los demás eran del Partido Nacional o del Partido Liberal. Mel Zelaya era presidente del Partido Liberal y se estaba disputando en ese momento su sucesión entre el que posteriormente sería el dictador, el señor Micheletti, y el vicepresidente de la época que realmente no sé muy bien qué es lo que ha ocurrido después, ¿no? El candidato, es decir, el que le había ganado la elección, o sea, Micheletti era un candidato derrotado a presidente de la República de Honduras, había sido desplazado. Pero lo que ocurre es que desde su cargo en el Congreso seguramente él maniobró la situación de manera de producir lo que fue un golpe de Estado, que fue en realidad, en términos prácticos, en la materialidad fue un golpe militar. O sea, prácticamente nadie se hizo cargo de haber promovido el golpe militar, salvo un personaje muy pintoresco, el señor Ortiz, que fue ministro de Relaciones Exteriores, porque era un personaje muy dado a frases muy rimbombantes y especiales, de las cuales no voy a repetir ninguna en realidad, porque sería... ninguna tiene ninguna gracia. En realidad, entonces nunca se supo quién había organizado el golpe, en realidad, cuando de alguna manera se optó por una especie de comisión de verdad y justicia, las cosas se fueron dejando de lado, todo el mundo quedó amnistiado, pero el golpe fue golpe. O sea, aquello que ustedes llaman un golpe de Estado, en cualquier parte. Llegó un grupo de militares a la casa del presidente en la noche, cuando el presidente estaba durmiendo, lo sacaron de su cama y en pijama lo subieron a un avión y lo mandaron a Costa Rica. Ese fue el golpe de Estado de Honduras, así fue. El presidente no sabía lo que estaba pasando, casi nadie sabía lo que estaba pasando, ni siquiera su familia sabía dónde iba a parar. Y se dio cuenta de esto cuando aterrizó en Costa Rica, donde lo recibieron también, porque no tenía mucha alternativa, francamente, para no darle la complicidad a nadie, ¿no? El gobierno de Costa Rica fue avisado 1 hora, es decir, cuando el avión ya iba en vuelo. Ya estaba cruzando la frontera hacia Costa Rica. Entonces, eso fue un golpe de Estado que realmente se dijeron después cosas muy mentirosas. Primero, se inventó una carta del presidente Zelaya, la leyeron en el Congreso al día siguiente. La renuncia fue aceptada, salvo por un grupo de partidarios que estaban muy indignados, pero nunca se mostró la carta, nunca fueron capaces de mostrar la carta. Entonces, en la tarde, resulta que no, que fue el Congreso el que había destituido al presidente Zelaya y el Congreso no se había reunido a la hora que él lo había sacado de su casa y lo había subido al avión. O sea, fue con todas las de la ley un golpe de Estado. No existe ninguna diferencia. La verdad es que, sin embargo, esto lo muestra probablemente el hecho, yo estoy muy orgulloso de haber encabezado la OEA, la Organización de Estados Americanos, en ese momento, que fue la primera en condenar el golpe como golpe de Estado. Luego lo hizo el secretario general de Naciones Unidas. Luego lo hizo también de todos los países. Esto fue tan unánime, tan contrario, que en algún momento el régimen quiso decir que lo había apoyado Israel, y Israel se apresuró a desmentir esto
como una falsedad total, y después dijo que Taiwán había, ustedes recuerden que en ese se reconocía a Taiwán como China en algunos países de Centroamérica, y Taiwán inmediatamente emitió una declaración diciendo que jamás había reconocido a nadie. Esto no es absolutamente falso. Entonces, falsedades hubo después, por cierto, cuando yo hablé con la Corte Suprema de Justicia, que pretendió decirme que realmente ellos habían estudiado el caso y habían considerado que era legal, en circunstancias que no se habían reunido nunca ni siquiera para conversar sobre el tema. Y el Congreso de Estados Unidos, más de alguien intentó hacer lo mismo, pero el régimen tuvo un golpe, una protesta, una condena universal. Y nosotros, por cierto, suspendimos a Cuba en aplicación, a Honduras en la aplicación de la Carta Democrática. Hubo un voto unánime, salvo el de Mer Zelaya, que representó a Honduras y se abstuvo. El presidente Zelaya, el depuesto presidente Zelaya, fue el único voto disidente que se abstuvo a nombre de Honduras porque consideró que no le correspondía juzgar a su país. Todos los demás votaron a favor. Y la suspensión de Honduras operó de inmediato, de manera inmediata, ¿no? Ahora, claro, era difícil de aplicar, porque cuando se suspende un país ya no puede haber conversaciones de nadie con él. Esa es la sanción, supuestamente. Y la idea era tratar de hacer algo, y por lo tanto yo fui a Honduras en esos mismos días para verificar que ni en el Congreso, ni en los partidos políticos, ni en ninguna parte había ningún ánimo siquiera de discutir el tema, y la Corte Suprema, como dije, me señaló que estaba completamente saldado ese tema, ya lo habían decidido. Y posteriormente encabecé una misión de cancilleres, luego una visita, por así decirlo, privada, y en la cual me entrevisté en la base americana de Palmerola, con el entonces jefe de Estado, por así decirlo, presidente de facto, el señor Micheletti. Luego enviamos una misión bastante completa con el expresidente de Costa Rica, Oscar Arias, pero quedó muy claro pronto, y parecía bastante razonable, obvio, digamos, yo me lo explicaba bien, que Micheletti y su gente habían decidido esperar los 6 meses para las elecciones, y faltaban 6 meses para las elecciones. Por lo tanto, decidieron simplemente aguantar el temporal y no realizar ninguna actividad, digamos, que marcara o que creara huellas o creara dificultades, sino que simplemente resistir el chaparrón durante 6 meses y hacer la elección presidencial. Elección presidencial que, como ustedes recordarán, no puso término a la suspensión de Honduras, porque todos pensaban, porque los países, sobre todo de América del Sur, pensaban que esta elección también era ilegítima y por lo tanto había que mantener la suspensión de Honduras, que se mantuvo durante ya al menos un año más. Entonces, la verdad, bueno, ese es respecto del golpe. Ahora, la verdad es que el candidato que ganó, como era obvio, o sea, al producirse esa elección, el Partido Liberal quedaría casi definitivamente dividido. Todavía existe el Partido Liberal, pero una parte importante de sus miembros, una parte de sus miembros se salió del Partido Liberal o concurrió a la formación del partido que posteriormente creó el presidente Zelaya, el Partido Libre. Partido Libertad y Reconstrucción, Partido Libre. Y por lo tanto se crearon todas las condiciones para la creación para la instalación de más de un decenio de gobiernos del Partido Nacional. Es el partido de la derecha hondureña, y que colocó en el gobierno primero al señor Porfirio Lobo, el Pepe Lobo también llamado, que había perdido contra Zelaya la elección anterior, la elección del año anterior al 2007, al 2008, al 2007 había sido entre Zelaya y Porfirio Lobo, y se había perdido por muy poco, incluso con muchas dificultades, discusiones. Finalmente se declaró la legitimidad de la elección. Lobo fue un presidente casi interino, porque realmente no gozaba de mucha popularidad, tampoco tenía mucha aceptación internacional ni nacional, pero creo que es importante decir que si bien Pepe Lobo tuvo que esperar que lo reconocieran, lo que no esperó fue la decadencia del país.
que ya estaba con alguna cantidad de problemas económicos, con problemas digamos, de alto desempleo, con los primeros problemas de narcotráfico y corrupción, pero que ahora entró en una situación de crisis que fue una pendiente casi sin fin. En el periodo de Porfirio Lobo se batieron todos los récords en materia de homicidios en Honduras. El narcotráfico comenzó a ser un fenómeno ya, digamos, de carácter completamente permanente y conocido, hasta el punto que, como ustedes recordarán, la OEA hizo en esos años, algún tiempo después, ¿no? Ya en tiempos del presidente siguiente, un estudio sobre drogas, en que recuerdo que tuve una dificultad con la edición porque queríamos poner un cuadro, creo que al final lo pusimos igual, de alguna manera, con las rutas de la droga. Y las rutas de la droga pasaban de manera tan profusa por Honduras que era difícil identificar cuál era la diferencia entre una ruta y la otra. O sea, Honduras se transformó en ese periodo, en el periodo de Lobo, en el país que era clave en el tráfico de drogas desde el sur hacia los Estados Unidos, hacia vía a México, ya sea marítimo por vía México hacia Estados Unidos. Y eso, no lo voy a decir por cierto que Honduras antes era un país perfecto, ¿no? Siempre ha sido el segundo en pobreza en Costa Rica, en Centroamérica, junto con Nicaragua, si es Nicaragua o Honduras, tiene niveles siempre ha tenido niveles preocupantes de criminalidad. No tenía un alto número de migrantes, los migrantes ciertamente salvadoreños y guatemaltecos hacia Estados Unidos, a cualquier parte eran muchísimos, y había algún signo de actividad ya de narcotráfico. Pero aquí las cosas se salieron de toda proporción. Como digo, más muertos que en ninguna otra fecha conocida. Ahora se puede decir que eran guerras entre traficantes, ¿no? Pero con el tiempo pasaron a ser ya muchos los inocentes que eran víctimas del fuego cruzado, o personas que eran ejecutados por negarse a colaborar. Entonces los combates de pandillas ya no era lo único, se desbordaron también los asaltos, las extorsiones y el crimen común. Me tocó a mí ir a saludar al embajador de Honduras en la OEA, que era cuyo hijo que venía llegando de estudiar en el extranjero había sido asesinado en la mañana en la ciudad camino de su trabajo. O sea, esto tocaba a toda la sociedad hondureña, con un Estado, ahora con un Estado completamente desbordado. Aquí se puede discutir entre dos tesis, ¿no? Precisamente la tesis de mi amigo, don Arturo Corrales, que fue ministro de muchas cosas, no sé si todavía lo será, capaz que lo sea, porque ha sido ministro de todos los gobiernos posibles en Honduras, que decía que el Estado pasaba, reconocía que el Estado hondureño estaba completamente desbordado, salido de proporción, por la magnitud de la violencia, la magnitud del tráfico, la magnitud de la corrupción, etcétera, que habían sobrepasado lo que había ocurrido, lo que hasta hacía pocos años antes ocurría en su país. Ahora, sin embargo, y cierto, era probablemente aceptable como una explicación, casi un desborde espontáneo, por así decirlo. Durante el gobierno de Lobo no cabe ninguna duda que la tesis de la generación de un narcoestado se hace más probable con la presencia en el poder por 8 largos años de Juan Orlando Hernández, amigo de Lobo, con el cual rompió casi inmediatamente después de haberse hecho elegir presidente, y que instaló probablemente un gobierno autocrático, un gobierno autoritario en Honduras, a cuyo servicio, que estaba a servicio, por cierto, de una gran actividad criminal y de corrupción, que, o sea, se instaló en Honduras una especie de autocracia, de gobierno autoritario, corrupto, que ocupó su posición en el gobierno para los negocios de la criminalidad organizada. Ahí crecieron aún más las cifras de crimen. Ahí Honduras se instaló de manera permanente siempre entre los 5 países con más homicidios del mundo. En ciudades como San Pedro Sula llegaron a tener
superaron, generalmente ustedes saben, las cifras de homicidios se miden por cientos de mil, por cientos de miles de habitantes, ¿no? Entonces, un país con mucho tiene 50 muertos por cada 100.000 habitantes. Bueno, San Pedro Sula llegó a 100 por cada 100.000 habitantes, se dio a 1 por 1000, por así decirlo, el homicidio en el año. Eso junto con la cifra, con el desempleo y la pobreza que crecieron brutalmente. Y detrás de esto empezó a producirse la ola migratoria. Que es cierto que es un fenómeno en toda Centroamérica, como decía antes, pero es más antiguo en Salvador y Guatemala, y ahora tenía Honduras como su principal protagonista. Creo que hay dos hechos que visibilizaron muy más duramente esta situación y le crearon gravísimos problemas a Juan Orlando Hernández. El primero ocurrió desde el momento, más o menos cuando él asumía su cargo, dentro del año, llevaba algunos meses, y había proclamado todo tipo de políticas supuestamente muy exitosas, cuando la gente empezó a mandar sus hijos, sus migrantes al extranjero. Y la migración hondureña tenía una característica, la discutimos muy largamente en la OEA, la recuerdo perfectamente. Era migración de niños, no era migración de adultos. Los adultos también iban, por cierto, habían numéricamente adultos. Y en esa época hubo varias conferencias con los 3 países del Triángulo Norte por el aumento de la migración ilegal de El Salvador, de Guatemala y de Honduras. Pero la migración hondureña, además de ser la más numerosa, tenía la particularidad de que la gente iba a dejar a sus niños hasta la frontera y los mandaba para adentro, a ver si podía salvar sus vidas, porque no había la alternativa entre tener un hijo cesante o un hijo criminal o enviarlo al exilio. Y la cantidad de migrantes hondureños que ya vivieron en Estados Unidos llegó cerca del 1.000.000, que es mucho para un país de 10 millones de habitantes, ¿no? Pero si a esto le agregamos los inmigrantes, los 90.000 que hay en España y un número similar en México y en otros países, el país que no era un país de migración se transformó en un país de migrantes. Y probablemente lo sigue siendo, porque las caravanas siguen yendo. Las caravanas de inmigrantes, que por cierto es un gran negocio también para otro tipo de mafias, ¿no? Que son las mafias del tráfico humano, que son formadas por traficantes, generalmente llevan más componentes hondureños que ningún otro país de Centroamérica. Ahora, claro, esto es acompañado, por cierto, esto para completar el panorama social, por muchos devueltos. Porque hoy día, tanto desde Estados Unidos como desde México, se expulsa a cantidades importantes de migrantes. El año pasado, México expulsó más de 50.000 inmigrantes hondureños de vuelta a su país. Y eso es una cantidad no menor. Ahora, la mayor parte de ellos quedan en la frontera y esperando la posibilidad de cruzar. Bueno, los niños, ustedes deben haber visto la foto, un niño sonriente saludando a un policía con un cartelito en el pecho que decía cuál era el teléfono de su tía en Chicago o en alguna parte al cual había que llamar para que se hiciera cargo del niño. Ahora, esto fue realmente, a mi juicio, la mayor tragedia humana que se había visto en la región en mucho tiempo, porque repito, o sea, hay otras emigraciones, pero nunca una tan dramática como la ocurrió en Honduras. El otro problema que complicó gravemente al gobierno de Juan Orlando Hernández fue el conocimiento primero público y después judicial, de que el paso de la cocaína por Honduras era asegurado por una organización criminal liderada por Antonio Hernández, hermano del presidente. Y esto provocó el desastre final, porque ya en su segundo mandato el presidente Hernández tuvo que conciliar de alguna manera las exigencias que le venían de Estados Unidos, de la sociedad también, la sociedad hondureña también, y de Estados Unidos, por cierto, y tuvo que conceder algunas extradiciones, y las extradiciones, como ustedes saben, son una cascada, porque todo el que es extraditado va y cuenta todo lo que sabe y todo lo que puede decir, y en el solo interrogatorio de su hermano, ahí está mencionado el nombre de Juan Orlando Hernández más de 100 veces, según dicen los fiscales del caso. Entre tanto, entonces ya, y con esto la situación política se hizo cada vez más tensa. Hernández había sido reelegido el año 17, reelegido.
Y aquí fue reelegido en contra de la candidatura de un personaje que ustedes, ya que estaban hablando de populismo, de neopopulismo, calificado como populista, que es el señor Salvador Nasralla. Bueno, él es el Partido del Salvador de Honduras, ¿no? Se llama el Partido del Salvador de Honduras. Salvador Nasralla se llama él, entonces podemos saber más o menos quién es el personaje. Este es un político populista de centro que había postulado en 2013 con una, ya había postulado solo, para ser justo, había postulado solo con una alianza anticorrupción el 2013. Luego formó alianza con otros partidos, especialmente con el partido de Mel Zelaya, el Partido Libre, quien optó por postular a Nasralla como candidato presidencial el año 17 con la compañía de Xiomara Castro de Zelaya como candidata a vicepresidente. Esa fue una elección bastante estrecha. Hernández fue acusado una vez más de haber cometido fraude para ser elegido, y después de un tiempo finalmente se aceptó la elección entre medio de acusaciones, como digo, y generó un interregno bastante complejo. El segundo gobierno de Hernández ya tuvo que hacer muchas concesiones y mucha dificultad porque tenía una minoría y tenía un creciente repudio. La verdad es que él pudo haber caído antes, pero el presidente Zelaya, el expresidente Zelaya en este caso, ejerció la prudencia y optó por negociar todos los problemas que estaban pendientes del golpe y de las cosas respecto del asunto respecto del gobierno, a cambio de que se comprometiera una elección limpia y tranquila para el año 21, cosa que ocurrió. En el año 21 entonces la cosa fue más clara, porque Xiomara Castro fue candidata a presidente, fue acompañada por Nasralla y ganaron claramente. Hubo un problema, claro, por cierto, ¿no? Hubo un problema ahí que estuvo a punto de pedir la asunción de la primera presidenta, y es que, no olvidemos, el Partido Libre está compuesto de gente de todos los sectores, voy a hablar de eso después en todo caso, pero también de liberales, ¿no? Y los liberales, y había un cierto compromiso con el señor Nasralla de que se iba a nombrar a alguien que nominara a él del partido del Salvador como presidente del Congreso, pero los diputados del Libre se dividieron y eligieron a un liberal. Esto tuvo que ser revocado finalmente, y se arregló el problema, pero creando algunas dificultades, vamos a referirnos a ella a continuación, y el señor y doña Xiomara pudo asumir el día 27 de enero del año 2022, o sea, 12 años y medio después del derrocamiento, 2 años y 5 meses después del derrocamiento de su esposo Mel Zelaya. Ahora, esto fue todo bastante claro, fue evidente, solamente fue una sorpresa pequeña de la votación de la mesa de la Cámara, de la mesa del Congreso, ¿no? Pero lo que no parecía tan obvio fue lo que pasó a continuación, o en los mismos días, que Juan Orlando Hernández se convirtió en el primer presidente del mundo en ser extraditado a otro país a pocos días de abandonar su cargo y haberlo entregado, por así decirlo, de acuerdo con las reglas de la Constitución, a una presidenta inmediatamente reconocida por Estados Unidos, y a cuyo toma de posesión asistió la vicepresidenta de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos hizo dos cosas al mismo tiempo, claro, con poderes distintos, ¿no? Uno mandó a doña Kamala Harris a saludar a la nueva presidente, y al presidente que iba saliendo le aplicó le pidió una extradición, que por cierto la Cámara de la Corte Suprema de Honduras recogió sin ningún problema, y le entregó la extradición de Juan Orlando Hernández, hoy día preso en una cárcel norteamericana, y con una enorme cantidad de pruebas en su contra que probablemente significa que va a estar bastante tiempo ahí. Ahora la gran pregunta es ¿qué pasa ahora? Es un país que no ha tenido mucho gobierno real, gobierno con sentido de lo público, en los últimos 12 años y medio, que ha vivido de la crisis, y esa crisis tiene contenidos claros que aquí he señalado. Una de las tasas de criminalidad más altas del mundo,
esos son 4 países de América Latina, de América Latina y el Caribe, los que están entre los 5 de mayor criminalidad en el mundo. Honduras es el que ocupa el segundo o tercer lugar. Y con un problema de que el paso de drogas probablemente continúa, con un grado de pobreza, es decir, las cifras oficiales dan 70% de desocupación. 70% de desocupación. O sea, no es una cifra inventada, porque quien me dio la información ahí me dijo claramente que era la cifra oficial y que probablemente la desocupación era mucho mayor. Y por lo tanto, con corrientes migratorias que siguen con enorme fuerza. Ya salió, como digo, una caravana más, que fue rechazada, por cierto, no en México, sino que consiguió llegar hasta la frontera con Estados Unidos, pero no fue más allá. Sin recursos, porque tiene una deuda externa de algo así como el 80% de su Producto Geográfico Bruto, que no es demasiado alto. El PGB de Honduras debe andar en los 22.000 millones de dólares, lo cual significa que tiene una deuda externa de cerca de 17.000 millones, más o menos, y con grandes problemas de financiamiento. Pero con algunos apoyos, ¿no? Apoyos externos. Hay una cierta disposición importante manifestada por el gobierno de Estados Unidos, en que, dicho sea de paso, está dispuesto a realizar grandes esfuerzos a cambio de la presencia casi omnímoda de la DEA en Estados Unidos, en Honduras, porque evidentemente por eso es difícil criticarla cuando no queda mucho personal confiable dentro de Honduras para combatir el narcotráfico. La presencia de la DEA es la que determina las cosas que se hacen. Y por lo tanto el clima en ese sentido ha mejorado bastante. Los homicidios han seguido todavía en tasas importantes, pero algo menores. Y yo diría que una presidenta que goza de importante popularidad todavía. Tiene bastante apoyo. Con problemas. Y aquí me refiero solamente a 3 problemas ya para terminar, porque ya me pasé de la media hora que pensaba ocupar. Ya me pasé. Primero, yo creo que hay temas políticos importantes a considerar. Los partidos tradicionales, que los partidos ahora son 4, ¿no? Para que nos recordemos. Tenemos el Partido Liberal, el Partido Nacional, el Partido Libre y el Partido del Salvador. El Salvador de Honduras, ¿no? Partido Salvador de Honduras. Esos son los 4 partidos que hay. Pero entre todos nos juntan la membresía que tenían en los tiempos anteriores los liberales y los nacionales. La gente que apoya, es decir, Xiomara Castro no fue elegida por ser apoyada por esos 2 partidos. Ella fue elegida porque hubo una movilización popular que ya decía basta de estas cosas y tenía que, y era necesario cambiar, y que realmente sentía la búsqueda de un cambio. Y además, pues ustedes se dan cuenta que nosotros muchas veces en nuestros países hablamos de la necesidad de un cambio, pues hay problemas dramáticos, pero no se ven tan de cerca. Y en Honduras no, en Honduras son temas de la vida y la muerte. En Honduras son decisiones de mandar a los hijos fuera o dejarlos todavía en Honduras. Entonces, esa gente pesa mucho, y la impresión que hay es que la formación del gobierno, que es más bien monocolor, a diferencia de lo que está haciendo, por ejemplo, Gustavo Petro en Colombia, no está incorporando gente conocida y visible para mucha gente, o confiable por mucha gente de la sociedad. El gobierno es en un 95% gobierno monocolor del Partido Libre. Segundo problema que yo veo que es importante considerar es, por cierto, el factor populismo, el factor Nasrallah, ¿no? Nasrallah no es una persona que tenga un programa muy claro. Tiene algunos temas muy centrales, por cierto, y se va a pegar a ellos. El tema de la corrupción, por ejemplo, es uno de ellos. Pero seguramente va a exigir cada vez más una participación cada vez mayor en el gobierno, que, dicho sea de paso, no es equivalente a la cantidad de votos que obtuvo en la elección. Nasrallah tiene solamente, el partido Nasrallah tiene solamente 10 diputados en el Congreso hondureño, que no es una cantidad muy grande. Y su presidente del Congreso es porque en realidad era un compromiso político al cual había llegado con la presidenta Xiomara. Entonces, pero aún así es una cosa que hace ruido. Esto no es un gobierno, sí, yo creo que genuinamente, cuando ella proclama su gobierno como un gobierno de socialismo democrático, yo creo que está en esa línea. Pero no todo el gobierno, sino que solamente la parte de la que corresponde a su partido, acompañado de esta organización populista que no se
no siempre está demasiado claro qué es lo que va a hacer. Y el otro problema, que es algo más difícil de tratar, es que la sensación que existe prácticamente en todo el escenario político de, de Honduras es que el que sigue gobernando es el presidente, como se llama, el el primer caballero, así como hay primera dama, aquí es el primer caballero. Porque en realidad la prensa es Mercelaya todo el día, Mercelaya haciendo declaraciones, Mercelaya reunido con Mercelaya, y la presidenta se ve menos. Y eso no es lo que la gente espera. No es lo que la gente espera. Por lo tanto, ese yo creo que el problema de qué hacer con en qué posición se ocupa se ubica el primer caballero, no deja de ser una cierta dificultad. Bueno, yo diría que en todo caso, esta situación, es decir, la vara está demasiado baja desde el punto de vista de las expectativas, como para que Xiomara no tenga un éxito. Yo creo que ella le va a ir bien. Yo sigo pensando que le va a ir bien en su gobierno, pero creo que todavía tiene dificultades para cambiar completamente lo que ha sido la vida de los hondureños en los últimos años, que ha sido realmente muy infernal. Eso es lo que puedo decir, María Inés, si te parece. Bien, muchas gracias, senador. Creo que pasamos entonces ahora al espacio de preguntas o de comentarios. Han sido muy profusos durante los distintos cursos. Veo ahí a José Fila, él es alumno del curso y es de nacionalidad hondureña, así es que adelante, José. Esperamos su comentario entonces. Muy buenas tardes, un placer escucharle, senador Insulza. Por supuesto que usted es un personaje muy conocido y reconocido en nuestro país. La frase de hace unos 20 años no había mucho que decir sobre Honduras. Cala, ¿verdad? Y ahora lo que se dice, pues no son cosas que nos agraden a los hondureños. Yo, al igual que las rápidas confesiones que han hecho algunos de ustedes, viví intensamente todo este periodo de 1980. Estuve en el exilio viviendo un tiempo en Managua y en La Habana. Y recuerdo que una de las recriminaciones que nos hacían nuestros camaradas de los partidos de izquierda de Nicaragua, El Salvador, Guatemala, es que los hondureños éramos unos cobardes porque no teníamos guerrilla. Honduras era la excepción. Había guerrilla en Guatemala, había guerrilla, pero no. Los hondureños siempre apostamos por la democracia electoral que finalmente tuvimos en el año de 1980. Y una de las cosas que a mí me llama la atención es que la historia que se cuenta y este inusitado protagonismo de Honduras en toda la crisis centroamericana pareciera que comienza con el golpe de Estado 2009. Y creo que aunque el golpe de Estado es un momento muy importante en la historia nuestra, todo se cocina antes. Inclusive yo me permito, y estaba aquí buscando las cifras de la tasa de homicidios, porque efectivamente llega a su cuota más alta en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, pero ya en el gobierno de José Manuel Zelaya Rosales era escandalosamente alta. Ya teníamos graves problemas de inseguridad y ya teníamos una actividad muy fuerte del narcotráfico en Honduras. El narcotráfico yo creo que termina de asentarse en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa y tiene es la desfachatez de pasearse con Tony Hernández a la cabeza en el gobierno de Hernández. Pero ya en el gobierno de Zelaya, el narcotráfico tenía una fuerte presencia en el país. Y, y lamentablemente los hondureños hemos escogido el camino de implorar a Estados Unidos, porque el golpe de Estado, si bien es cierto, son los militares, pero los militares lo dan por la presión de militares norteamericanos, ¿sabes? Que es algo que muy pocas veces se dice. Es Estados Unidos el que fue la fuerza. Recordemos que la base de Palmerola fue un papel fundamental en la estrategia de seguridad de Estados Unidos acá. Estados Unidos
no nos, pues como todo, y no esperemos, pero Estados Unidos, por ejemplo, tenemos una gran cantidad de extraditados. El estrella es el presidente Juan Orlando Hernández. Pero yo veo las noticias de hoy y el narcotráfico está tan activo como al principio. Es decir, la estrategia de extraditar narcotraficantes no le ha ayudado al Estado de Honduras a reducir el narcotráfico, porque no se discute el tema de fondo, que mientras a los norteamericanos les encante coquearse, nosotros vamos a ser un país de paso de la cocaína. Y esos son los problemas. Y parte de la violencia es el resultado de esa presencia del crimen organizado. Yo, como todos, teníamos grandes expectativas. Todos votamos porque se fuera el presidente Hernández. Y la única opción, porque efectivamente yo coincido con usted, era entre el populismo, la irracionalidad populista de Narrala o un gobierno de una mujer que prometía algunos cambios. Y la frustración, apenas 9 meses que ya ciertos sectores estamos teniendo, es que efectivamente tenemos un nuevo gobierno monocolor, como usted acaba de decir, pero que tiene las mismas prácticas parecidas o iguales o más perfectas que las que entronizaron los 8 años de gobierno de Juan Orlando Hernández. En ese sentido, Honduras probablemente a la presidenta le vaya bien, pero al resto de los 10 millones de hondureños no creo que nos vaya bien, porque seguimos en un esquema de política antidemocrática, seguimos un esquema de sometimiento total a la política norteamericana, y eso no va bien con la democracia ni con el destino de los hondureños. Estados Unidos se queja del éxodo, pero Estados Unidos no contribuye a encontrar soluciones para que podamos contener el éxodo. Seguimos siendo un país con enorme inestabilidad democrática, y yo veo a la derecha, veo hacia arriba a todos lados, y no veo en el escenario hondureño fuerzas políticas capaces de terminar con esta inestabilidad política que ya tiene más de una década. Micrófono, Marínez. Sí, creo que sería conveniente hacer los comentarios ahora para luego ceder la palabra al señor Insulza que haga el cierre. Así es que yo les pediría levantar la mano o escribir en el chat. Aquí tenemos a Ileana que nos pregunta qué opinión le merece la reacción del gobierno de Honduras frente a la aparición, se me borró, frente a la aparición de funcionarios miembros del Partido Libre en la lista de Engel. ¿Resta credibilidad a la bandera de lucha contra la corrupción? Bueno, yo voy a agregar una pregunta, mientras los demás piensan otra. Hemos estado viendo, el senador Insulza, durante el desarrollo de este curso, que hay cierta dinámica en Centroamérica en que las élites que vienen desde aquellas élites bananeras y cafetaleras y que pasaron después a convertirse al capital financiero en muchos casos, han seguido teniendo un rol fundamental en el desarrollo del Estado, y el desarrollo del Estado democrático ha tenido entonces los límites de la alianza corporativa con sectores empresariales que en definitiva manejan permanentemente el poder, y que para poder producir justamente transformaciones democráticas, transformaciones que ataquen la pobreza y que tengan beneficios sociales en general, se requeriría estados democráticos. Pero nos planteaba el otro día uno de los profesores que uno de los desafíos es que muchas veces los actores que tienen que realizar la función de democratizar el Estado o de profundizar el proceso democrático y de convertir el Estado en una herramienta eficaz, no creen mucho en la democracia. Entonces hago ese comentario
porque hasta qué punto, y sobre todo motivada por el comentario de José, hay de parte de la alianza que sustenta el gobierno de Xiomara Castro la voluntad de emprender reformas que cambien la relación con las élites empresariales y que realmente hagan reformas políticas que permitan hacer más eficiente y eficaz el Estado. Aquí hay otra pregunta en todo Aquí caso. hay otra pregunta. Se percibe a Nicaragua como un país de asilo de funcionarios que se le catalogan como corruptos, procedentes de El Salvador y ahora Honduras. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Con mucho gusto. Oye, puedo contestar estas 4, Marina, por si surgen Bien. otras, después se me van a olvidar las que me hicieron. Entonces, Bien. yo tengo 3. Mira, primero voy a referirme a lo que dijo el señor Martínez. Efectivamente, o sea, una narración completa, pues debería partir de algunas presidencias antes de Estados Unidos, de Honduras. Y no olvidemos que Honduras era un país que a comienzos de los años 80 desarrollaba una política bastante más democrática internamente. Había un gobierno, no recuerdo quién era en este momento, pero en un momento, pero a las alturas de 1982, para ser preciso, la guerra en Centroamérica arreciaba y Estados Unidos decidió ocupar Honduras como la plaza de desplazamiento de todo su ejercicio bélico, efectivamente. Yo no recuerdo muy bien esto, porque yo recién me incorporé al tema de Centroamérica cuando estaba en el CIDE de México, por ahí, por ese tiempo, por esos años. Y cuando un conocido bacanalista hondureño informó de esto y señaló que se había producido un proceso en el cual habían cambiado al embajador de Estados Unidos, no recuerdo cómo se llamaba, lo habían sacado de Honduras y había ido en su lugar el señor John Dimitri Negroponte, famoso interventor en una cantidad de causas de este tipo en nuestra región y en otras partes, ¿no? Y yo me acuerdo que en mi ingenuidad respondí, este era un panel de puros centroamericanos, ¿no? Respondí diciendo que a mí no me parecía que era razonable explicar una situación porque hayan cambiado al embajador de Estados Unidos. A lo cual me respondieron, bienvenido a Centroamérica. Esa cosa puede pasar en Centroamérica. Efectivamente, Negroponte construyó dentro de Honduras un aparato militar destinado a respaldar a las fuerzas que combatían las guerrillas en El Salvador y Guatemala. Y de ahí viene la base de Palmerola, que yo cité precisamente cuando comencé con la primera parte de mi exposición. Y eso permanece, o sea, la adicción, que tiene que ver, el Negroponte el procónsul, dice José Filadelfo, estoy de acuerdo, era él el embajador, pero era lo que se llama, lo que en la historia se llama un procónsul. Y la verdad es que eso puede seguir ocurriendo, y después voy a decir alguna cosa ya válida para el conjunto, pero yo estoy de acuerdo en eso. Creo que en ese momento empieza un periodo mucho más complicado, más oscuro de la historia de Honduras, que yo situé muchos años después a la altura del derrocamiento de Mercelaya, pero ciertamente Honduras era un país que con promisorios desarrollos democráticos a comienzos de los 80, y eso fue cambiado totalmente por la guerra centroamericana, eso es cierto. Para el que no lo sabe, la lista Engel es una lista que es producto de una enmienda para la cooperación con Centroamérica, de obra de Elliot Engel, quien era presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de los Estados Unidos, y que obliga a poner una lista de los que no pueden entrar a Estados Unidos y no puede tener, con los cuales no puede haber ningún negocio ni ninguna actividad, la gente que está acusada de corrupción. Y en la última lista, la última edición de la lista Engel, aparecen dos parlamentarios del Partido Libre y un miembro del gobierno. No sé qué miembro del gobierno es, pero aparece un miembro del gobierno, eso estoy enterado. Naturalmente eso es obvio que va a ocurrir, o sea, yo parto de la base que el hecho de pertenecer
de que alguien sea ubicado dentro de un partido no quita que pueda estar involucrado en asuntos de corrupción, sobre todo cuando es cuando es tan compleja y tan grave la situación de la criminalidad y de la corrupción en Honduras. Yo francamente confieso que, como que yo hubiera esperado que hasta que yo hubiera temido que pudieran haber más todavía, porque es una lista relativamente importante, relativamente numerosa, y estos son los tres que se han ubicado ahí. Son tres, un miembro del gobierno y dos diputados. Respecto a lo que dice María Inés sobre las élites, la verdad es que entre las cosas que nosotros dimos algunas lecturas con María Inés para esta clase, pero hay un artículo de Daniel Vázquez que se llama, que no estaba, que se llama La victoria de Xiomara Castro en la Honduras de la democracia oligárquica. A mí me parece que eso es efectivo. O sea, efectivamente, bueno, hace ya muchos años que Robert Dahl, famoso politólogo norteamericano, gran teórico de la democracia, propuso en un libro que es el más provocador que él tiene, ya no hablar tanto de democracia, sino que más de poliarquía, sosteniendo que en realidad en un régimen democrático los que pesan son los que tienen otros recursos de poder con los cuales hacerse valer dentro del sistema democrático. Cosa que está por lo demás consagrada en algunos países, el mismo Estados Unidos con ¿cómo se llama? Los fondos especiales para campañas electorales, los lobbies, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, que de alguna manera son los que influyen directamente sobre los parlamentarios para que hagan determinadas cosas, y mucha gente no tiene ninguna posibilidad de acceso a ese tipo de cosas. La idea de darle era un poco más suave, era el que no está organizado no pesa en la democracia. Pero yo creo que efectivamente en algunos países, en nuestros países, lo que opera es una cierta oligarquía, o sea, una democracia con voto, con todo lo demás, pero bastante oligárquica en cuanto a quienes acceden al poder. Y eso ocurre con las repeticiones de nombres en los cargos, etcétera, y la pertenencia a determinados grupos y sectores, etcétera. La democracia ciertamente deja mucho que desear en ese sentido. Y la gran pregunta que se hace Daniel Vázquez, precisamente, si la historia de Xiomara Castro va a redundar en una continuación con cambios de nombres de la democracia oligárquica, o va a dar efectivamente algún camino a una nueva democracia, ¿no? Por último, lo de Nicaragua no me extraña. Confieso que a mí nada me extraña de Nicaragua a estas alturas. Así es lo único comentario que puedo hacer. No hay nada que me extrañe a mí de lo que pueda pasar en Nicaragua. Cuando hay un gobierno unipersonal o bipersonal en este caso, y puede pasar cualquier cosa, según para dónde esté dado vuelta el dictador de turno, ¿no? Y yo creo que eso es lo que está pasando en Nicaragua. Yo soy muy crítico del régimen nicaragüense, lo que realmente está completamente... Pero entonces algún día puede hacer cosas que a uno le parezcan bien, y otro día puede hacer cosas que le parezcan mal, pero eso no obsta que para que eso se haga de manera completamente inconsulta por parte de las dos personas que están gobernando. Está sin el micrófono de nuevo, Marínez. Gracias. Rafael, por favor. Hola, parece que mi cámara no funciona. Escúchame, Mi pregunta tiene que ver... ¿Me escuchan? pero con un ruido. Veamos. Es raro porque se ve la mano, la señal. Sí. Pero no se ve él. Pero yo creo que si habla le escuchamos, ¿no? Ahí. Ahí. Ahora sí, bien. Era ver si nos puede ampliar un poco sobre esta influencia que tiene Estados Unidos. En Honduras parece que está pasando por un momento donde Estados Unidos tiene efectivamente cierta influencia hasta cierto punto, pero hay otros países que parecen blindados a la influencia de Estados Unidos. Entonces, El Salvador o Nicaragua, hasta cierto punto también Guatemala, que en realidad quizás la pregunta es de su conocimiento
¿Cómo funciona esto? ¿Por qué a veces Estados Unidos parece influyente y a veces parece que tiene las manos amarradas en un país? Gracias, Rafael. ¿No hay otra? Si quiere No hay contestar. otra. Mira, yo siempre recuerdo, y es bien interesante contar esta historia, cuando yo recién llegué a hacerme cargo de la Secretaría General de la OEA, que el embajador de Estados Unidos en la OEA, John Maisto, me dijo que tenía que ir a saludar al presidente de Estados Unidos, señor Bush. Y bueno, como anécdota quiero decir que me dijo que fuera solo porque al presidente le gustaba conversar a solas con la gente. Y cuando llegué había 7 personas, entre ellas la señora Condoleezza Rice, el nuevo consejero de Seguridad Nacional, y no había consejero, no, ella era secretaria de Estado, estaba el nuevo consejero de Seguridad Nacional, entonces terminé conversando con el presidente Bush, pero en presencia de toda esta gente. Y el mensaje era uno solo. Mire, tenemos muchos problemas en el mundo y no queremos más problemas con América Latina. O sea, si usted, mire, si yo hoy día, me dijo, si yo hoy día voy a recibir a la señora esta, una señora, si me da el nombre en este momento, venezolana, que era como muy jefa de la oposición al presidente Chávez, es porque de alguna manera me obligan por compromiso, digo, pero yo no estoy porque haya conflictos ni con nadie. Y por lo tanto, por favor, lo que yo quisiera es una región en paz. Para él, una región en paz, por cierto, tenía que ver en la cual los principales problemas que afectaban de manera directa a Estados Unidos con América Latina, que eran migración, narcotráfico y criminalidad vinculada al narcotráfico. Y por consiguiente, debo decirle que yo no recuerdo haber tenido con Estados Unidos durante todo ese tiempo discusiones muy significativas sobre temas que no fueran de ese tipo. Y la decisión de ellos respecto de los gobiernos era, ¿me está causando problemas a mí o no me está causando problemas a mí? Yo creo, por ejemplo, que México practica muy bien eso. O sea, México sabe que lo principal para Estados Unidos, esto parece raro lo que voy a decir, lo principal para un gobierno de Estados Unidos es el tema económico. Más allá de los problemas, sí, está el problema, y el problema migratorio hoy día. Y claro, y el presidente López Obrador puede decir lo que le parezca respecto a otro montón de cosas, pero mientras los temas económicos no se salgan del marco, y sobre todo mientras en el tema migratorio él colabore como está colaborando, porque les repito, son más los extranjeros, hondureños entre ellos, expulsados de México que los expulsados de Estados Unidos. Y por lo tanto, eso está relativamente controlado. No va a haber la relación no va a ir mucho más allá. Bueno, tú puse a México, que no es un buen ejemplo, porque México está al lado de Estados Unidos, tiene una relación mucho más variada. Pero ¿qué le interesa a Nicaragua? Si Estados Unidos no ha tomado de actitud alguna respecto al régimen de Ortega. Lo critica, claro. Lo excluyó de la Cumbre de las Américas. Pero actuar respecto, ¿por qué no? Si se entiende bien, los empresarios se entienden bien con los empresarios nicaragüenses, la economía anda relativamente bien, no hay emigración muy significativa no olvidemos que la única, desde Nicaragua hacia Estados Unidos, no olvidemos que la única declaración significativa de la Cumbre de las Américas fue una declaración que comprometía a controlar la migración, porque es lo que les interesa. Es decir, no existe ya la política, ni la política del gran garrote, ni la política del New Deal, ni ninguna de esas cosas. Existe solamente la selección de los temas que permitan eso, que me dijo el señor presidente Wilmer. Ojalá, tenemos tantos problemas en otras partes del mundo, dijo que ojalá América Latina no me cree grandes problemas. Yo creo que esa es la realidad. Ahora, ¿cuál es el problema? Desde el lado nuestro. Le dije, nosotros muchas veces contamos las cosas desde el lado nuestro, y nosotros ciertamente en Estados Unidos se consume mucho más droga que en mi país. Pero el consumo de droga es insignificante en relación al producto geográfico bruto y a la cantidad de gente que vive en ese país. En cambio, en mi país es un problema grave. Estados Unidos tiene la intención de controlar el tráfico de drogas en la medida en que no se mezcle demasiado con su sociedad, por eso que ataque el problema del tráfico de anfetaminas, de las anfetaminas, de las drogas sintéticas, de todo ese tipo de cosas, pero no realiza grandes actividades en otro plano. Y por lo demás, déjeme decirle que
Déjenme decirles que el estudio que nosotros hicimos en la OEA muestra que un 60% del dinero de la droga se queda en Estados Unidos. Por lo tanto, la droga no es un gigantesco problema, no tiene grandes problemas. O sea, repito, Estados Unidos, si usted quiere regular la política de Estados Unidos, es qué le crea urticaria a Estados Unidos, qué le crea problemas a Estados Unidos, qué le molesta a Estados Unidos. Lo que no le molesta no va a ser una gran dificultad. Honduras no tiene ninguna significación económica para Estados Unidos, pero 1 millón de inmigrantes hondureños es mucho, y el tráfico de drogas es complicado, y esos son los asuntos que va a seguir abordando. Hay un buen programa, entre paréntesis, desarrollado por la CEPAL, no sé si lo vieron ustedes acá, el PDI, el Programa de Desarrollo Integral. Programa de Desarrollo Integral de la zona de Centroamérica en el sentido geográfico, que incluye el sur de México, Honduras, Guatemala y El Salvador. Es un buen programa económico con programas de cada país desarrollados, etc. Y ese programa, los costos de los programas inmediatos, que serían abordables, son como 10.000 millones de dólares. Estados Unidos no ha manifestado ninguna disposición a poner plata en ninguno de esos programas. A ponerlo sentado en ninguno de esos programas, porque no es un tema. El desarrollo de Centroamérica es problema para ellos solamente en la medida en que no sigan llegando migrantes y no sigan desarrollándose mucho el narcotráfico. El narcotráfico, desde el punto de vista de ellos, salvo las anfetaminas, lo tienen relativamente controlado. El problema de la migración es un gran problema y van a seguir activos en eso siempre. Entonces, ojalá se den cuenta de que las razones por las cuales hay tanta migración es porque la gente no tiene trabajo, pues. No solamente porque está insegura, sino porque no tiene trabajo para alimentar a su familia, y por eso se van a Estados Unidos. Pero mientras Estados Unidos no acepte que la cosa es así, que tiene que poner dinero en serio para el desarrollo, para ayudar al desarrollo, eso no va a pasar. Perdone mi franqueza, María Inés. Eso es lo que se necesita. Hay 2 preguntas más acá en el chat. No sé si las ve. Si no, veo una, la de Nelson Cuellar, pero aquí voy a buscar las otras, esperen un poquitito. Yo la puedo leer. Aquí voy a irme más arriba y otras. A ver si te agradecemos. Tenemos a Débora Barry. Francisco Lavarría, buen amigo, con mucho cariño, muchos saludos. ¿Qué opinión le merece la relación del gobierno de la lista Engel? Se percibe en Nicaragua. Gobierno de Suazo Córdoba, Negra Ponte, el cónsul y el procónsul. Existen sectores políticos en el área con la cual la sociedad civil y el exterior pueden impulsar alianzas. No tengo, en mi conocimiento no llega, yo no creo poder contestar esa pregunta. Creo que pueden haber algunos, sobre todo los que tienen, miren, me olvidé de decir una cosa respecto a Estados Unidos, de Estados Unidos y Honduras. El momento más dramático de toda la crisis del derrocamiento de Manuel Zelaya, no olviden que Estados Unidos en eso actuó bien. Ellos estuvieron por la suspensión de Honduras y todo lo demás. Pero cuando realmente la sociedad hondureña sintió el golpe, fue cuando la secretaria Clinton le paró las visas a todos los hondureños, cerró el consulado en Tegucigalpa y empezó a parar las visas de todos los hondureños. Pues. Y le ocurrió al presidente de los empresarios de Honduras, que iba a dejar a su hija a un college de Miami y no lo dejaron entrar, pues, porque le habían anulado la visa. Yo diría que si ustedes me preguntan cuál fue la medida más efectiva que se adoptó en todo ese tiempo, fue esa. Porque las oligarquías centroamericanas viven en función de Estados Unidos. Ahora, yo creo que probablemente hay alguna de los territorios rurales de la sociedad civil. La sociedad civil sí. La sociedad civil puede tener un efecto importante en relación con otras organizaciones no gubernamentales norteamericanas y sobre todo con miembros del Congreso norteamericano que puedan influir sobre su acción. Pero más allá no podría contestar. La presencia de China, por cierto, sobre todo en Estados Unidos, preocupa mucho una cosa que ellos ya hicieron en el año 72, pero que no quieren que los centroamericanos hagan, que es el reconocimiento de Taiwán, el reconocimiento de China.
O sea, yo diría que una cosa que efectiva acto de democratización, de una mayor independencia que han hecho algunos países centroamericanos en la ruptura de relaciones con Taiwán y el establecimiento de embajadas de China. Y eso ciertamente Estados Unidos, pero Estados Unidos no puede reclamar de manera abierta, porque ellos no tienen embajada de Taiwán ni tienen embajada de China. Entonces, así que a mí me ha parecido bien. Creo que hoy día ya son bastante menos los países centroamericanos o caribeños que tienen relaciones con Taiwán. Son una minoría. Quedan un par de, un sudamericano, creo que es Paraguay, Panamá, que consiguió, porque para eso son dueños del canal, un arte de magia, que es que hubiera una fuerte representación china en un país en que hay una fuerte representación taiwanesa también. Una se llama embajada, la otra no, pero de alguna manera coexisten. Y Costa Rica ya tiene embajada de China, Nicaragua tiene embajada de China, si no me equivoco ya, y algunos otros. El Salvador también. Honduras probablemente la vaya a abrir pronto, pero entiendo que sí, que Honduras va a tener pronto una embajada china y no una embajada de Taiwán. Lo cual, dicho sea de paso, va a afectar a algunos políticos latinoamericanos que obtienen sus fondos de campaña muchas veces de Taiwán. Después, en Centroamérica y el CICAS, ahí dice Guatemala, Guatemala, Honduras y Belice, sí. Me olvidaba de Honduras y Belice también lo tenía presente, pero a Belice lo ubicaba más dentro de los caribeños, que son varios, son 5 o 6 que tienen relaciones con China. Bien, creo que nos recogemos más preguntas y podemos ir acá. Dice: lo que hacen los taiwaneses es establecer una oficina de relaciones económicas. Sí, un poco es... Que está permitida en general en todos los países. Yo la tenía cuando fui canciller, la tenía, y algún día tuve un problema. No un problema, tuve que decirle al representante de Taiwán que tenía una tarjeta, que usaba 2 tarjetas de las recepciones. Como le dije, usted usa 2 tarjetas, una cuando yo no estoy y otra cuando yo estoy. Y cuando no estoy, entrego una que dice embajador de China. Y ojalá no me entere yo de que ha pasado de nuevo, porque va a tener problemas. No pasó más, pero eso ocurre efectivamente. Es muy común. Yo creo que nosotros estaríamos, yo soy muy partidario de que nuestra región tenga una política propiamente no alineada en esta materia. Lo cual no significa tener malas relaciones con Estados Unidos, ¿no? Yo creo que nuestras relaciones con Estados Unidos son fundamentales, de todos nuestros países, fundamentales. Pero otra cosa es que se nos manden los emisarios para que nos digan que por favor no hagamos tal o cual negocio con China, porque eso no es aceptable. Mi país, por lo menos, perdón, no solamente mi país, sino que 6 países de América del Sur comercian más con China que con Estados Unidos hoy día. Por lo menos exportan más a China que a Estados Unidos. Y por lo tanto, los tiempos de la exclusión china ya se pasaron, pero que todavía se esfuerzan bastante los representantes norteamericanos por eso. Tuvimos justamente a Enrique Dussel analizando la relación de Centroamérica con China y Estados Unidos. Así que ahí quedaron varias interrogantes y muchos estímulos a seguir estudiando las potencialidades de esa relación. Creo que podemos terminar. María José. Bueno, muchas gracias. Te doy la palabra de cierre de la clase y del curso. Muchas gracias. Yo realmente quiero terminar diciendo que yo tengo un gran aprecio por la región centroamericana. Poca gente se da cuenta de una cosa que yo verifico siempre. Centroamérica entera, de Guatemala a Panamá, incluyendo a Panamá, por cierto, tiene más o menos el mismo tamaño que la República de Chile. Los nuestros son algo así, como lo mismo, 522. Se quedó... ¿Qué se hace? ¿Se quedó paralizado? Me parece. Ahí volvió. Está silenciado, senador. Yo digo que Centroamérica, pero lo que decía es que Centroamérica tiene una extensión territorial entera, desde Panamá hasta Guatemala.
similar a la nuestra, a la de Chile. Y Chile tiene poco menos de 20 millones de habitantes, y Centroamérica tiene cerca de 50 millones de habitantes. O sea, hay cuando hablamos de todas las cosas, de las migraciones, del desarrollo, de los problemas, estamos hablando de un territorio pequeño que tiene que lidiar con una cantidad enorme de población. Eso nunca se discute mucho cuando hablamos de la migración, ¿no? Tal vez sea porque las tierras hondureñas son más fértiles, mayores que las nuestras, que tienen bastantes desiertos y cosas por el estilo, ¿no? Pero yo creo que en Centroamérica el gran problema que tiene, el mayor problema que tiene es que tiene una cantidad enorme de población que alimentar y la cual desarrollar, y tiene muy poca cooperación para eso, interna y externa. Y eso tiene que ver con las oligarquías que viven en función de Estados Unidos, no quieren pagar más impuestos en sus territorios, quieren vivir en Estados Unidos, quieren depositar en sus cuentas norteamericanas, y lo que recauda Centroamérica para su desarrollo es bajísimo, bajísimo. Y la disposición a dictar normas que realmente igualen más, creen más igualdad y más participación en la población es muy grande. Sí, yo creo que el señor Martínez, que lo que decía al comienzo, tiene toda la razón. O sea, efectivamente, son democracias todavía oligárquicas. Y eso sigue siendo el gran problema. Y un problema mayor, como digo, por esta sobrepoblación y esta cercanía con el país, que todos creen solución para esto, lo que hace que las políticas se dirijan mucho a eso: qué hacemos con Estados Unidos, cómo andamos con Estados Unidos, cómo vivimos con Estados Unidos. Ojalá que los programas que se están haciendo, estos nuevos que están desarrollando en organismos internacionales para el desarrollo de Centroamérica, fructifiquen. Nunca ha fructificado. Ahora, para que vean ustedes cómo eso ha retrocedido, yo siempre recuerdo que en el año 1968, 67 o 68, don Eduardo Frei Montalva, presidente de Chile, que era visto casi como una especie de símbolo de lo que Estados Unidos quería que fueran los gobernantes norteamericanos, los gobernantes latinoamericanos, la Alianza para el Progreso. Escribió un artículo en la revista Foreign Affairs, todavía se puede encontrar, que se llama La Alianza que perdió el camino. Y señala que ni la integración, ni el desarrollo, ni ninguna de esas cosas están siguiéndose, tanto ocurriendo en América Latina, porque todavía se lleva adelante una política de Guerra Fría. Esto provocó gran impacto en Estados Unidos, hasta el punto que dos autores publicaron ya un estudio completo sobre la Alianza para el Progreso, que tomó adrede el mismo título del artículo del presidente Frei. Lo interesante es que lo único que excluyó el presidente Frei de su artículo explícitamente fue la integración centroamericana. Dijo que lo único que daba esperanza a una política mejor, distinta, era la integración de Centroamérica, que estaba realmente desarrollándose y agarrando un volumen interesante en esos años, fines de los años 60. Yo todavía confío que eso se pueda revivir alguna vez. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Muchísimas gracias, senador. Muchísimas gracias, profesora Ru. Y los dejamos a todos invitados, invitadas. Nosotros esta es una línea en el instituto que vamos a seguir desarrollando, que estamos desarrollando, y desde luego aquí ya quedan planteadas muchas líneas de investigación, de reflexión y de estudio, y nada más que agradecer su tiempo, su disposición, senador, profesora Ru, gracias. Y a todos y a todas, muchísimas gracias. Gracias, María José. Gracias. Felicidades, y van a encontrar sus certificados de participación en sus correos al cierre de esta sesión. Gracias. Y muchas gracias a María Inés por haber hecho tanto esfuerzo para que esto podría existir y que no se pierde el interés en Centroamérica allá en el sur. Una ronda de aplauso para María Gracias, Inés. Débora. Muchísimas gracias. Centroamérica merece todos los esfuerzos.